Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y la última vez vimos cuando Pablo le explicaba a ellos sobre la Pascua, ¿no? La cena del Señor, y cómo muchas veces la gente abusa en el sentido de que exagera con la comida, exagera con el vino, o también exagera en el sentido de no darle valor a esa reunión, pensando que es una reunión común nomás, porque acá también decía que, por ejemplo, el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué sería participar indignamente? Será entender que fuiste libre, entender que la sangre de Jesús te liberó, pero no querés seguir sus pisadas, sus caminos. Ese es tomar la copa indignamente. ¿Dónde tenemos como ejemplo eso? En Israel. Es muy importante que tomemos siempre el ejemplo de Israel, porque acá en el capítulo 12, Pablo nos dice, por ejemplo, comenzando el capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando yo estaba mirando todo lo que el apóstol Pablo dice que no quiere que ignoremos, o sea, no quiere que ignoremos significa, él no quiere que seamos ignorantes en estos puntos. Y fíjese en cuántos puntos encontré yo en la Biblia que él no quiere que seamos ignorantes. Y uno de los que me parece más importante, por eso le puse uno, es esto de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero les aseguro que si usted le pregunta a cualquier persona qué son los dones espirituales, no van a saber qué responderle a algunos. Me parece que esto, me parece que aquello. O algunos ya han exagerado y le han dado demasiado enfoque. No, en los dones debe ser esto, ello. O algunos solamente se enfocan en tener los dones. Algunos inclusive dicen, yo tengo los 9 dones, ¿no? Algunas personas se presentan así. La iglesia de Corintio, por ejemplo, era una de las iglesias que decía que tenían los 9 dones. Precisamente Pablo le está diciendo que no quiere que ignoren esos dones. Quiere decir que por más que ellos se consideraban que estaban aplicando todos los dones de Dios, Pablo le está haciendo entender que no, ahí pesa, no es así. Pero hay otra cosa, antes de continuar, que quiero ver que Pablo dijo que no quiere que ignoremos. Y tenemos como número 1 entonces los dones espirituales, que eso vamos a explicar hoy. Segundo, ahí en capítulo 10 de Corintios, vamos a retroceder un ratito. Capítulo 10 de Corintios. Miren vos lo que dice ahí. Porque no, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento, y empieza a hablar de todo lo que padecieron los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. ¿Qué está diciendo Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis.
no quiero yo que sean desconocidos de este tema. ¿Cuál tema? De las cosas que pasaron con los israelitas en el desierto, cuando salieron de Egipto. Y es una de las cosas que también muy pocas personas le ponen interés. Algunos ya me han preguntado, ¿por qué siempre cuando está hablando vamos a comparar con los israelitas que salieron de Egipto? Vamos a comparar con... Porque desde ahí partió todo, desde ahí comenzó todo. La fecha establecida por Dios empezó desde ahí, con los israelitas. Entonces, Pablo también está diciendo, en una de las cosas, no quiere que ignoremos ese punto. Entonces, para entender nuestro estado, nuestra situación, el cristianismo actual, el movimiento de la palabra de Dios en este tiempo, tenemos que sí o sí volver a ver qué ocurrió con los israelitas en el desierto. Ya hemos compartido bastante sobre ese punto, ¿no? Por eso quiere decir entonces, no quiero que ignoréis la Torah. Se puede decir que así le está diciendo, porque ¿dónde vamos a encontrar a los israelitas? En la Torah. A partir de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ahí vamos a encontrar toda su actividad. Todo lo que hicieron, su bautismo, todo lo que le juntó. Bueno, ese podríamos tener como segunda cosa que Pablo sugería que no ignoremos. Hay otro. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo también está hablando acerca de no ignorar algo. Tampoco, versículo 13, 4:13. Primera Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y empieza a hablar acerca de la venida del Señor, de la resurrección, de cuando la iglesia va a ser llevada en las nubes. Este punto tampoco quiere que se ignore. O sea, uno de los temas muy importantes, que los que duermen. La ñandera pisacuera o queacue o manoacuema. Dan yandere saraya a su icuera. No tenemos que olvidarnos de ello. Quiere decir que nuestro punto de enfoque siempre tiene que estar también en los cristianos que han dejado la vida y que están descansando, que un día van a levantarse. No como pensar, no me ha llamado Pama, como muchas personas piensan, los que murieron ya. No, ellos van a levantarse otra vez. Ellos van a regresar otra vez, vamos a estar todos juntos otra vez. O sea, va a haber una resurrección. En síntesis, le está diciendo, no quiero que ignoren el tema de la resurrección. Tema número 1, dones espirituales. Tema número 2, lo acontecido con Israel en el desierto. Ese tema no hay que ignorar. Tema número 3, la resurrección. Hay que tener en cuenta muy bien sobre la resurrección. Quiere decir que hay que profundizar en ese tema. A eso se trata. Y hay un cuarto tema. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Este es el cuarto tema que no quiere que ignoremos. Segunda de Corintios capítulo 2. Planes del diablo. Otra cosa que no quiere que ignoremos es que el diablo tiene también sus propósitos para anular el plan de Dios. O sea, Dios tiene sus planes para que nosotros sigamos. El diablo también interrumpe y mete ahí. Claro, porque Dios le permite. Hay que entender que Dios le permite. Pero Pablo dice que no quiere que ignoremos que Satanás está metiendo también constantemente su piedra de tropiezo, se puede decir. Miren lo que dice acá, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice. No ignoramos, dice. No estamos desconocidos de que Satanás está maquinando planes contra los que están siguiendo a Dios. O sea, nosotros tenemos que estar siempre convencidos de que así como le estamos sirviendo a Dios, como queremos avanzar en las cosas de Dios, alguien también va a meter siempre su interrupción. El diablo. No, el diablo no hace nada. No, a mí el diablo no me controla. A mí, no. El diablo trabaja más con los que más buscan a Dios. El diablo trabaja menos. No piense usted que la gente que vive ignorando a Dios, que vive rechazando a Dios, el diablo está trabajando fuertemente con ellos. No, el diablo ya a ellos le tiene ya dominado. Él está trabajando fuertemente con los que están buscando a Dios. Por eso le va a meter más tentación, más cosas, más trampa, todo más para interrumpir. Recuerden que en la Biblia sale que el diablo tentó o desafió a David, dice, cuando le hizo censar al pueblo, porque quería destruir al pueblo. Dice, así está escrito en la Biblia.
El diablo ataca constantemente a los que están buscando a Dios. Claro, porque Dios le permite. Y eso es que por qué Dios le permite, es otro tema que otro día vamos a dar. Pero bueno, esa es una de las cosas que no quiere que ignoremos. Entonces debemos estar pendientes de ese punto. Y hay un quinto que podemos ver en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Quinto tema que no hay que ignorar, según el apóstol Pablo. Y es lo referente a los planes futuros sobre Israel. Los proyectos que Dios tiene sobre Israel. Qué interesantes son estos temas que no tenemos que olvidar, pero que precisamente muy poca gente conoce. Sobre Israel, qué es lo que Dios tiene preparado para Israel. ¿Qué proyectos tiene preparado? Y miren lo que dice el capítulo 11, dije, ¿no? Versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Cuando dice acá que está endurecido, se refiere al judaísmo actual, que está cerrado en lo que se refiere a Jesús. Ellos no aceptan a Jesús. Pero no quiere que nosotros por esta causa seamos arrogantes y creídos y digamos, Dios ya rechazó a su pueblo y ahora nos aceptó a nosotros como nuevo pueblo. Precisamente eso es lo que ha hecho la gente. Ha dicho que Dios le rechazó a los judíos y Dios ahora aceptó a los gentiles como nuevo pueblo. No quiere que ignoremos ese punto. Dios le ha hecho endurecer momentáneamente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y estos gentiles son nada más y nada menos que las 10 tribus perdidas de Israel. Quiere decir que Dios ha hecho que Judá endurezca su corazón para que su mensaje vaya en pos de esos que se habían perdido. Y cuando todos ellos hayan entrado, ¿qué dice ahí? Entonces todo Israel, ahí ya habla todo Israel. ¿Se dan cuenta? Todo Israel será salvo. Quiere decir que el endurecimiento de Judá es para rescatar a las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, este tema, que muy poca gente conoce, que nosotros estamos aprendiendo, estudiando, analizando, es el que Dios no quiere que ignoremos. Y uno igual dijo Pedro, cuando se refiere también al milenio, que él no quiere que un día para Dios es como 1000 años. Que se refiere que Dios está preparando un tiempo donde va a establecer que todo su pueblo se reúna y puedan vivir como una sola nación. Y todo eso también sale en Ezequiel. Bueno, vamos a Corintios. Eso es para entender lo que Pablo no quiere que ignoremos. Bueno, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Fíjense que ahí dice cuando erais gentiles. A ver, si yo era gentil, ¿ahora qué soy? Antes había gentil y también los israelitas. Y yo era gentil, ¿qué soy ahora? Ciudadano de Israel. La Biblia dice, ya son ciudadanos de Israel, dice. Hemos adquirido la ciudadanía, hemos sido injertados al buen olivo, que es el árbol Israel. Entonces, no podemos decir más somos gentil, éramos gentiles. Hemos dejado, porque la palabra gentil quiere decir sin Dios o pagano o que no es del pueblo, eso quiere decir gentil. Gentil se usaba para hablar de las personas que no estaban en pacto con Dios. O adoraban ídolos, o adoraban a Dios. Y acá dice que cuando erais gentiles, o sea, vamos a poder decir, cuando erais paganos, cuando erais idólatras, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Te iban por acá, cualquier lado se nos llevaba. Cuando nosotros no conocíamos la verdad, la enseñanza verdadera, correcta de la Escritura, creíamos cualquier cosa, quiere decir. Creíamos lo que viene ahí en Buda, en Mahoma, en Alá, en todo lo que aparezca. En brujería, en pombero, en Yacyretá, le rendíamos culto. Hay países donde le hacen culto al diablo. Y es un santo, santa diabla. Un baile que se llamaba la diablada. Y había un ángel bueno y un ángel malo, pero se le prendía vela y se le oraba. Era el san diablo. Y el baile se llamaba la diablada.
El ángel malo y el ángel bueno, los dos tenían su estatua y a los dos se les rendía culto. O sea, había algunos que le adoraban al ángel malo. Raros son las costumbres que hay en otros países, ¿no? Pero se les rendía culto y tenía su día de santo y era un santo. Bueno, nosotros cualquier cosa creíamos antes cuando no creíamos la Biblia. Así o no así, está diciendo. Por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Les hago entender, dice, que les hago saber que nadie que hable por el Espíritu, dice. Fíjense, de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es hablar por el Espíritu de Dios? ¿Cómo uno habla por el Espíritu? La palabra Espíritu sabemos que es ruach en hebreo, que quiere decir aliento, aire. Es igual que si yo vengo y hablo, no sé, en el nombre de alguien, pero no soy ese alguien, pero estoy hablando en su nombre, siempre voy a, si esa persona me envió, si esa persona me encargó algo, siempre voy a venir a decir cosas positivas de ese alguien. No voy a venir a decir cosas negativas de ese alguien. Entonces, si yo realmente tengo el Espíritu de Dios, el ruach de Dios, el aire de Dios, cuando hable jamás voy a decir cosas en contra de Dios, cosas que se opongan a Dios. No voy a hablar maldiciones contra su Salvador, dice, contra su Mesías. A eso se está refiriendo. Bueno, vamos a leer otra vez. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. También nadie puede decir que Jesús es su Señor si el Espíritu de Dios no le reveló. Si el Espíritu de Dios, el aliento de Dios no te mostró, no te hizo entender que Él es tu Señor, de verdad no le vas a llamar Señor. Puede ser que hipócritamente le llame Señor, pero de verdad no vas a poder decirle, Él es mi Señor. Tenés que llegar a tener el entendimiento que el Espíritu te da para decir, ¿cuál es el Señor? ¿Cuál lo manda ese? ¿Cuál es el dueño? ¿Se entiende, no? Eso es importante. Ahora, ¿cómo es que Pablo puede explicar todas estas cosas? ¿De dónde él saca esta para explicar? Porque acá le va a explicar acerca de los dones. Por eso quiero leer unos textitos de la Biblia para poder entender de dónde él saca esto. Éxodo 18 primero, vamos a ver, vamos a ir a una rápida lectura para entender qué es el Espíritu que van a recibir, o el que le va a dar los dones a ellos. ¿Desde dónde parte el apóstol Pablo? ¿Por qué va a tocar este tema? Éxodo 18. En Éxodo 18, Moisés recibe la visita de su suegro, y Moisés estaba juzgando al pueblo, dice que de la mañana hasta la tarde, y su suegro le sugiere, tú no puedes hacer estas cosas. Por eso entonces le da la idea de dividir el trabajo en el pueblo, de encargarle también al pueblo para que puedan ellos también servir a Dios. Miren lo que le dice aquí en el versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Además, escoge entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga sobre ti y llevarán ellos contigo. Y así hizo Moisés. En el versículo 25 dice, escogió Moisés varones de virtud en todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Acá que empezó a ocurrir la división de juicios. Pero para que esto haya ocurrido, Moisés les dio a ellos enseñanza, les mostró. Pero esto no solamente Moisés tiene que enseñarle, Dios tiene que hacerle entender que esto es de Dios. Yo le puedo encargar a cada persona, bueno, de pea, tan de ella, potapea, de ella, potapea, pero el que realmente le tiene que hacer entender que este es un don de Dios, que el que tiene que mostrarle que Dios me dio esta capacidad, es el Espíritu de Dios.
Es la manera de Dios. Entonces acá ya Moisés le está enseñando. Por eso quiero ver otro texto. Aquí ya no es Jetro lo que va a trabajar, sino el mismo Dios. ¿Número cuánto dije? 11. 11. Números 11. El versículo 16, entonces, números 11, 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dice que tomaré el espíritu que está en ti y voy a ponerle en ellos. ¿Cuál sería el espíritu que tenía Moisés? ¿De qué está hablando Dios cuando habla de espíritu? Claro, lo que Dios le enseñó a Moisés, lo que Dios le transmitió a Moisés para que transmita al pueblo, ahora esa misma enseñanza Él le va a dar a 70 varones escogidos para que ellos lleven también la carga. Y de acuerdo a la capacidad que le dé a cada uno va a dirigir. Y Dios le va a ir dando, no es que todos van a hacer las mismas cosas, le va a ir dividiendo las categorías. Vos te vas a encargar de este punto, este punto, este punto, este punto. Eso se llamaba dones. Dios le estaba repartiendo a cada uno. Ya Dios estaba mostrando cómo se trabajaba en ese punto. Quiere decir que una persona solo no podía hacer todo el trabajo. Tiene que haber diferentes personas que puedan llevar esta enseñanza. Bueno, 24, ahí mismo, ¿no? 24, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió de la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Empezaron a hablar las cosas, las maravillas de Dios, las cosas increíbles de Dios. Ezequiel 36. Vamos a mirar Ezequiel 36. Ezequiel 36. Esto es lo que ocurría cuando Dios empezaba a formar su pueblo. ¿Por qué vamos a Ezequiel 36? Después de mucho tiempo que ocurrió, ese pueblo se corrompió, se perdió, se desvió y finalmente fueron esparcidos por todas las naciones hasta que Dios empieza a dar una promesa de restauración en los últimos tiempos y le dice a Ezequiel, ¿y qué es lo que va a hacer para restaurar a su pueblo? Fíjese lo que dice en Ezequiel 36, el versículo 23 primero, versículo 23. Si ustedes leen todo el capítulo 36, dice restauración futura de Israel. Eso es importante, que lo que Dios quiere es restaurar a Israel. ¿Para qué se restaura a Israel? Para salvar al mundo. Para restaurar a Israel se le tiene que dar dones, o su espíritu tiene que caer sobre ellos. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cuándo es que las personas van a decir que Dios es nuestro Señor? Cuando vean que en nuestra vida está siendo santificado, dice. Cuando vean manifestaciones espirituales en nuestra vida. Pero acá está hablando que esta gente fue lo que hizo que el mundo rechace a Dios. Porque el pueblo, en vez de ir a dar alabanza a Dios, se fue y se contaminó con el mundo. O sea, el pueblo de Dios. Y hizo que más israelitas por ver ahí. Pero va a llegar el tiempo, va a llegar en que mi espíritu va a descender otra vez en ustedes y la gente va a empezar a glorificar mi nombre al ver sus vidas. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Yo le voy a dar dones, voy a dar manifestaciones. Miren lo que dice 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. ¿Y qué dice más después? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ya, si Dios pone dentro de nosotros su espíritu, ¿qué es lo que va a empezar a salir de nosotros? Las cosas de Dios. ¿Sí o no? Por eso decíamos en Corintios, el que tiene el espíritu de Dios no va a decir, no va a maldecir las cosas de Dios. Va a hablar bien de Dios. Va a manifestar en buena forma las cosas de Dios.
Acá dice que Él va a poner en nosotros su espíritu después de recogernos de entre las naciones. Quiere decir que nos va a dar dones. No sabemos qué función va a tener ese espíritu cuando venga a nosotros. Eso va a ser dependiendo ya de Él. ¿Entienden o no? Entonces de acá lo que Pablo está sacando, lo que le está hablando a los corintios. Continúo leyendo, versículo 25, esparcid eso de vosotros agua limpia y se limpiará toda vuestra inmundicia, y de todo vuestro ídolo limpiaré, y os daré corazón nuevo, eso ya leí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, 27, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Esta es la promesa que Dios le dio a su pueblo. Bueno, volviendo a Corintios, Pablo le está queriendo mencionar que esta era la esperanza para Dios. Bueno, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Fíjense que en el versículo 3 decía, por tanto vamos a ver que nadie que habla por el Espíritu, que Dios llama, que de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo que estábamos leyendo en Ezequiel sobre lo que Dios iba a darnos. Pero en ese momento, como le dijimos, nosotros recibimos el Espíritu, pero ¿y cómo yo me manifiesto? ¿Qué? Ahora recibí, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué yo no hago igual que Él? ¿Por qué Él es diferente que yo? ¿Por qué hay diversidad de dones? Dice. ¿Entienden? Hay diferente forma en que los dones de Dios se van a manifestar en las personas. No podemos decir que todos tenemos que igualito hablar o ser o manifestarnos. Hay diversidad o no, pero todos tenemos el mismo espíritu. Eso es lo que la Biblia explica. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora, ¿qué significa dones? Dones, manifestaciones divinas dadas por Dios. Fácil, ¿no? ¿Entender? ¿Qué son los dones? Regalos también se puede decir. Un regalo que Dios te da. ¿Y cuál es el regalo? Que en tu vida va a empezar a haber manifestaciones divinas. Cosas que son increíbles, que la gente va a sorprenderse. No sabemos qué será en tu caso. Hay varios, acá va a explicar. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando habla del Espíritu se refiere al mensaje dado por Dios, es el mismo. El mensaje no cambia. La enseñanza no cambia, el Dios no cambia. Ahora, la diversidad de manifestaciones, sí. Después, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué son ministerios? Ministerios serían el trabajo que uno realiza a través de esos dones. Puede ser ministerio de pastor, de cantante, de colaborador, diácono, la Biblia mencionada, ¿no? Obrero, líder de jóvenes, no sé si me entienden, ¿no? Se llaman ministerios. Ministerio de alimentar a las personas, ayudar a trabajar con los huérfanos. Hay muchas personas que tienen ese don, ¿no? Y entonces utiliza ese don en ese ministerio. Ministerio de predicación, ministerio de manejar computadora, cualquiera. Ministerio de apoyar a la iglesia, de recaudar, todas estas cosas son ministerios. Entonces, tenemos que los dones muchas veces yo utilizo en diferentes ministerios. También que hay, y versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Qué son operaciones? Y esto es muy importante entender, porque las operaciones pueden ser variadas, aunque la persona tiene el mismo ministerio y el mismo don, pero su manera de trabajar puede ser diferente. Esas son operaciones. Por eso puede ser que esta persona tenga el don de predicación y tenga un ministerio de predicación, pero su actividad sea diferente al de esta persona. O sea, actividad, otra forma, pero siempre con el objetivo de llegar al mensaje de Dios. Entonces podemos entender por qué hay muchas denominaciones, congregaciones que tienen diferentes maneras de activar. ¿Entienden? No es problema. La Biblia está mencionando eso. Pablo le está queriendo hacer entender eso a los de Corintios. Pero siempre el objetivo tiene que ser uno. Eso es importante. El objetivo es uno y el objetivo es la Torah. Ese es el fundamento. El objetivo es la Torah. Y la Torah viviente, el verbo encarnado, es Jesús. O sea, al final el objetivo es creer en el Mesías. Servirle al Mesías, trabajar para el Mesías. Esas son las
diferentes tipos de actividades. Pero cada uno le es dada, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto hay que entender muy bien. De repente viene una persona en una congregación y le parece incorrecto, no sé, que tal vez le gustaría que nosotros cuando leemos la Biblia nos paremos, pienso yo, ¿no? O algunos nos pongamos de rodillas, o tal vez le gustaría que alabemos, gloria al Señor, glorioso de Israel, así, ¿no? Así puede ser, ¿no? Entonces, pero tal vez ese sistema en el lugar donde él está es provechoso ahí. Un ejemplo, ¿no? Pero tal vez ese sistema aquí, si yo utilizo, no va a ser de tanto provecho. Tal vez no le va a dar mucho entusiasmo a muchas personas, o no le va a caer, a uno le dice, bueno, hermano, pónganse de rodillas, vamos a orar, porque la Biblia dice que hay que, no sé, tal vez nos caiga de provecho. A eso se refiere. Siempre las cosas que se hacen en la iglesia, en la congregación, en la reunión, tiene que ser para provecho de las personas, de las almas, de nuestra vida, no para desprovecho. Eso es muy importante entender. Pablo dice, las cosas que hagan provecho, para que le beneficie a alguien, para que crezca espiritualmente una persona, no para que se cierre su corazón. Por eso muchas personas van a una congregación y no les gusta porque hay huelele, guarará y eso, ¿no? Algunos tambalean. Tal vez en ese ambiente es provechoso eso. Entonces, este ambiente tal vez le aprovecha. Dios sabe por qué nos escogió y nos hace tener la celebración de esta manera. Así simplemente dice, bueno. Pero cada uno le es dada la manifestación, por eso dice, le es dada. Dios nos da porque Él cree que así le conviene a nuestra alma, a nuestra vida. De espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, uno de los dones que la Biblia está mencionando es palabra de sabiduría. ¿Qué significa tener sabiduría? Si vamos a enfocar en la Biblia, vamos para no ser tan complicada, sabiduría, ¿qué será? Simple. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así está escrito. Principio. Para comenzar a ser sabio tengo que tener temor a Dios. ¿Y qué dice en la Biblia sobre el temor a Dios? Sabemos que Dios le oye al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Si yo soy temeroso de Dios, y eso es el principio de la sabiduría, hago su voluntad. ¿Cómo es que hago su voluntad al ser temeroso de Dios? Porque empiezo a conocer su palabra. Su palabra me dice que le gusta, que quiere. Y como yo soy temeroso de Él, hago su voluntad. ¿Y qué significa eso? Soy sabio. ¿Soy sabio o no? Nosotros si manejamos la calle y vemos a un policía de tránsito que está diciendo así ataje, nosotros vamos a pasar de largo, paramos. ¿Por qué? ¿Porque le tenemos miedo? En parte sí, pero realmente porque somos sabios. Porque sabemos que si pasamos vamos a tener muchos problemas, dificultades. ¿Sí o no? El que no entiende ese punto, como un día ocurrió, no me acuerdo en dónde, que a un basurero le chocó a una ambulancia. Un basurero pasaba, un camión de basura, y la ambulancia pasó y le chocó, y hubo un accidente. Entonces después le preguntan al camión de basura, ¿no te diste cuenta que pasó la ambulancia? Sí, pero yo iba en preferencial, dijo. ¿Entiendes ahí qué pasa? Yo iba en preferencial, dijo el camión de basura. Él pasó, yo iba en preferencial. Pero usted no sabía qué preguntarle, ¿no? Y con eso ya se dio cuenta que este tipo no tiene sabiduría. Cuando pasa la ambulancia, vos no sos preferencial. Ese es sabiduría, vos tenés que entender eso. Pero él se fue así. Es igual, entonces la sabiduría hace que vos te des cuenta de las cosas. Y hace, porque no vas a atropellarle porque sos preferencial, porque hay un temor, hay una ley que te establece parámetros, medidas. Ese es ser sabio. Entonces Dios a algunos le da ese don de sabiduría, de poder explicar las cosas de Dios. Después, la ciencia, palabra de ciencia según el Espíritu, según el mismo Espíritu. ¿Qué es ciencia? En la Biblia ciencia se entiende como conocimiento. Hay que entender que el que vos sea temeroso de Dios y haga su voluntad, no quiere decir que tenga todos los conocimientos.
Pues muchas personas confunden, entonces yo para ser realmente un temeroso de Dios tengo que conocer toda la Biblia, todo lo que dicen, todo. ¿Será que eso es? No. Si vos conoces el deseo de Dios, el corazón de Dios, Él te va a ir revelando. Si vos tenés el deseo de aprender su palabra, Él te va a ir revelando lo que a tu capacidad le da. Pero hay personas que tienen dones especiales de memorizar todo lo que dice la Biblia, de aprender todas las cosas, de tener en su mente grabado. Un ejemplo era Moisés, porque Moisés Dios le hablaba y él escribía y él narraba. El rey Salomón también, por eso pudo hacer más de 3000 proverbios. El profeta Daniel también, ¿no? Tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha ciencia, mucho conocimiento. Y esos son dones. Quiere decir que Dios a alguna persona le dio esa especialidad para que pueda captar muchas cosas. Quiere decir que no todos tienen esa capacidad. Entonces, si alguno dice, yo también quiero tener todos los conocimientos como esa persona, quiero saber todo. No, tal vez Dios no te dio ese don. Tal vez no era para vos, tal vez otro es tu don. Y uno de los dones de tener sabiduría es saber entender ese punto, saber conocer esas cosas. Entonces ese es de ciencia. Después hay otro don, vamos a ir analizando los dones que sale acá. El versículo 9, otro, fe, por el mismo espíritu. Don de fe. Entonces algunos pueden tener fe y otros no. No. Recuerden que cuando estamos hablando de los dones, ojo, no quiere decir, ellos tienen el don de tener sabiduría, temor de Dios. Yo no tengo el temor de Dios, por eso yo vivo así, no me ha corrompido. No, no se refiere a eso. O ellos pueden aprender toda la Biblia. Como yo no tengo ese don, yo ni me acuerdo de qué libro está primero, nada. Quiere decir que estas personas que tienen dones, tienen un poco más de nivel avanzado que otros. A eso nomás se refiere. Todos los dones son para todos los creyentes. Al recibir la palabra, todos los dones vienen en nosotros. Eso hay que entender, todos los dones. Pero algunos tienen un poquito más de capacidad. Eso vemos nosotros cuando en la parábola de los talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Pero para el Señor todos eran iguales, ¿no? Todos tenían la capacidad de servirle a Dios. Pero justamente uno que hizo pensó que, como yo tengo uno nomás, este no importa. Se fue y guardó. No le dio valor a ese talento que le había dado Dios. Porque pensó que era poca cosa. El que tenía 5, él le había dicho, él tiene 5, él tiene que dedicarse, tiene que trabajar porque él tiene 5. Pero yo tengo uno nomás, yo no. No, ¿qué le dijo? Siervo malo, negligente. Si a vos te dio un pequeño don, una pequeña manera de entender las cosas, tenés que usar, tenés que aplicar. Entonces cuando dice don de fe, la fe que es fidelidad a la escritura, fidelidad a la palabra, hacer cosas increíbles y que la gente se dé cuenta y vea, qué raro esta persona, cómo se anima a hacer estas cosas. Y hay personas, todos tenemos la fe en la palabra, todos tenemos la fe en la escritura, todos creemos en Dios, pero hay personas que pasan el límite. Y en la Biblia ha mostrado eso. Hay personas que pasaron ese límite. Cuando vemos la lista de hombres de fe, podemos entender. Un caso, por ejemplo, es cuando Jonatán tenía solamente su secretario y todo el pueblo de Israel tenía miedo de los filisteos. Y él dijo, si Dios puede destruir con 1000, va a poder también destruir con uno si Dios es el que pelea. Nosotros no somos los que peleamos. Él entendió eso. Él entendió que el que pelea es Dios. Nosotros no somos los que peleamos. Y eso está escrito en la Torah. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué hizo él? Le llamó a su secretario, ya pelear la filisteo con él. Y se fueron ellos y pelearon ahí. Y Dios le dio triunfo. Y los filisteos tuvieron terror de ellos. Y después corrieron. ¿Y cómo? ¿Por qué hizo esta locura? Irse él solito con su secretario. ¿Qué tenía? Tenía fe. Entonces un poquito más adelantado que los demás. Quiere decir que los no tenían fe. También tenían fe en la palabra, pero algunos tienen un don especial de hacer cosas increíbles. Hay cosas que van a ver que algunos hermanos van a hacer, se van a decidir a hacer, y otros, un poquito, no. Por eso no le vamos a decir, este no tiene la fe, porque nosotros estamos acostumbrados al que no hace las cosas grandes y magníficas, menospreciarle ya. No. Dios le da a alguno ese don de poder hacer cosas increíbles. Así simplemente es. Es un don. Tampoco esa persona puede decir, soy especial. No, Dios te dio ese don
para que vos puedas hacer cosas que otros no pueden hacer. Así que siempre el agradecimiento tiene que ser a Dios. El problema con los dones en Corintio, ¿qué era? Que ellos cuando manifestaban estos dones, ellos se gloriaban a sí mismos. Ellos se sentían orela, coaladón, orela, orebalea, orero, predica, orero, orebalé. Entonces ahí se veía que no estaban siguiendo la guía del Espíritu. Bueno, otro don. A ver, yo anoté acá los dones. Primero, dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe y sanidad. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu. Acá está, 9. A otro fe por el mismo espíritu y otro dones de sanidades por el espíritu. Esto es muy importante. Dones de sanidades. Esto también, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros, yo por ejemplo quiero orar por un hermano que está enfermo, no, yo no tengo ese don, así que yo no puedo orar. ¿Se puede decir así? No, todos nosotros podemos orar por alguien que está enfermo, pero Dios le dio dones especiales a algunas personas. No por ser más espiritual, ni por leer más la Biblia, no, porque Dios así decidió. Simplemente. Hay personas que oran sencillamente. Señor, por favor, sánale a esta persona. Por favor, está muy enfermo. En el nombre de Jesús, amén. Al día siguiente se recuperó ya. Hay personas en el nombre de Jesús. Por favor, sánale. Se hace toda una oración, una fuerza y lagrimea todo. Y igual sigue enfermo. No se sana. Igual no sana más. Hace todo ahí. Le echa todas las pociones a vida y por haber litros de aceite le derrama y no pasa nada. Claro que mañana eso es lo peor. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, el apóstol Pablo, yo creo que tenía el don de sanidad, pero él era enfermo. ¿Qué le parece? Él era enfermo, él tenía mucha enfermedad y dice que le pidió a Dios, Dios, sácame esta enfermedad. No, bástate mi gracia. No, yo quiero que así sirva. Yo quiero que esa enfermedad sea señal de que yo trabajo y no tú. Y él aceptó. ¿Sí está bien? Muchas veces él iba en tal lugar, fulano casi se nos muere, dice. Gracias a Dios que no murió, dice. Estaba a punto de morir. Y él no pudo orar para que se sane. Seguro que oró a Dios, pero él se dio cuenta que no depende de él. Por más que él tenía ese don, pero no depende también de él. Timoteo también estaba enfermo. Entonces por eso hay que entender bien que estos dones hay para algunas personas en especial. Y en el tiempo, y esto es importante entender también, en el tiempo de los apóstoles eran las lluvias tempranas. Y ustedes saben que cuando es la lluvia temprana en Israel, cuando caen las primeras gotas, lluvia, hace reverdecer todas las cosas, hace mimbipar las cosas, las primeras lluvias. Después viene un tiempo de sequía, y pirupa oñay. En la cosecha acá también me dijeron que acá también es así, ¿no? Hay tiempo en que llueve, las primeras lluvias, y todo está verde, las primeras plantitas salen. Después viene una sequía terrible. Y después vienen las lluvias tardías, que dicen en Israel, ¿no? Las lluvias tardías, otra vez viene y llueve y todo eso que ya estaba muriendo, ya anda ahí apenas, reverdece paite. Nosotros estamos por llegar a las lluvias tardías. En ese tiempo, los milagros van a aparecer otra vez. Increíblemente. Y estamos ya por llegar en esos tiempos. Últimos tiempos. En donde va a Dios levantar manifestaciones increíbles. Así está escrito en la Biblia. Así tenemos que creer. Por eso fueron las manifestaciones en esa época de los apóstoles. Y ahora estamos en esa larga sequía. Es como la fiesta de Pentecostés viene ahora, después de una larga sequía para llegar a trompetas, después a Sukkot, a las fiestas tardías. Entonces, en esa larga sequía en la que estamos ahora esperando que se manifieste las trompetas final. Recuerden que la fiesta de Shavuot, marca la última fiesta cumplida ya por Jesús. La fiesta de Shavuot él cumplió ya, cuando él dijo, vayan y esperen en Jerusalén y recibirán el Espíritu Santo. Su Espíritu fue lo que descendió ahí. Él cumplió así esa fiesta. Y ahora tiene que cumplir la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Y eso está escrito en Tesalonicenses. Sonará la trompeta, aparecerá la señal Hijo del Hombre y va a empezar a manifestarse. Y después Yom Kippur, juicio para las naciones. Y finalmente
Sucot, las bodas del Cordero, con su pueblo. Estamos, ¿no? Bueno, seguimos con los dones. Vamos a terminar esto de los dones. Dones de sanidad. Y hay en la Biblia alguien que hizo el don de sanidad, por ejemplo, Eliseo, ¿se acuerdan? Él hizo una tremenda oración en el nombre del Espíritu, por favor, así quería Naamán, ¿no? Naamán se fue para que le haga una oración así, le ponga sobre la lepra, pero no, anda, lavate, anda, lavate en el río. Es muy humillante decirle a alguien, especialmente si tiene lepra, porque la lepra es considerada una enfermedad de suciedad, porque sos sucio tener esa enfermedad. Andar a bater en el río, como diciéndole, sos un cochino, te falta un baño. Y por eso nada más se enojó tremendamente. Pero él no hizo nada, solamente le dijo que se vaya y se bañe y iba a ser sanado. ¿Por qué? ¿Por qué hizo así? ¿Por qué Dios se manifestó de esa manera en Eliseo? Dios le dio ese don, simplemente le dio ese don. Bueno, a otro, versículo 10, el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Vamos a ir por hacer milagros. Hoy en día la gente que busca milagros, los milagros, en tu iglesia hay milagros. No es que los milagros no estén, acá están como dones. ¿Qué es lo que ha pasado con esto de los milagros? La gente ha usado no para honrarle a Dios, sino para honrarse a sí mismo. Ejemplo. ¿Cuál fue uno de los pueblos que más milagros vio? Israel. Ellos vieron los milagros que nadie hemos visto. Ellos vieron 10 plagas caer sobre Egipto. Ellos vieron el mar abrirse. Ellos vieron 40 años cómo caía del cielo maná. Ellos vieron la vara de Aarón reverdecer. Ellos vieron cómo de la roca salía agua. No se le arruinó la ropa en 40. ¿Cuántos milagros vieron? La pregunta, ¿por qué dice la Biblia que murieron todos? Por incredulidades. Qué extraño. Si los milagros le daban a ellos fe, entonces ellos veían todos espirituales grandes. Quiere decir que, pero igual hubo milagro, igual Dios hizo milagro. Quiere decir que los milagros ocurren porque Dios quiere. Y escuché por ahí, comentarios, que Dios está haciendo muchos milagros, pero en lugares donde nosotros no podemos distinguir. Tal vez en lugares, en pequeñas aldeas. Yo escucho siempre comentarios que en pequeñas aldeas ocurrieron grandes milagros. Hasta escuché que una persona estaba muerta y resucitó. Yo no puedo decir si es cierto o no es cierto. Pero siempre escucho comentarios de grandes milagros en lugares lejanos. Y muchas veces algunos milagros no llegan, no cuentan. A una persona estaban en totalmente sequía. De repente de una roca empezaba a salir agua en zona donde era sequía. Toda la región estaba en sequía. Pero las personas empezaron a clamar a Dios, a orar y de las piedras, como un milagro, ¿no? Empezaban a salir agua y se iban ahí. Y cosas así, ¿no? Puede ser naturaleza, puede ser así. En nuestra vida también ocurre muchas veces milagros que no queremos ni decir porque, no, pues la gente va a decir, ¿qué milagro va a ser esto? Pero Dios sabe que es un milagro, ¿sí o no? En sus vidas no ocurren milagros todos los días, ocurren. Entonces esos milagros son para darle la gloria a Dios, glorificarle a Dios. No para hacer propaganda ni manifestar tu ministerio de milagros, vengan acá. No es para eso. Eso es para que Dios realmente una más tu corazón con Él. Por eso Él hace el milagro en tu vida cuando Él cree que necesita un milagro. Yo muchas veces pienso manejando, cuántas veces pudimos habernos accidentado y algo milagrosamente ocurrió. O alguien salió, o en ese momento yo no llegué. Todo esto son milagros. Así que se puede decir que hay milagros. O yo me curé de algo que tal vez a otra persona le mató. Dios a mí me dio la vida. Cosas así. Entonces, hay milagros. Pero no son para hacer propaganda religiosa, los milagros, para glorificarle a Dios. Personalmente cada uno cuando ve que en su vida ha ocurrido algo así milagroso, ¿a quién le va a dar la gloria? A Dios. Solamente a Dios. Y el otro milagro, profecía. ¿Qué es profecía? Planes sobre Israel. Esto es muy importante. La profecía no es que yo digo algo que va a ocurrir sobre, bueno, el presidente Carter va a renunciar. Puede ser mi profecía. Pero la profecía que la Biblia habla es lo que Dios te puede revelar sobre Israel, sobre su pueblo, sobre su tema. El tema de Dios es lo que en la profecía interesa.
Pero hoy en día ha surgido mucha clase de profecía que no tiene nada que ver con Dios, que sale de otro lado y te profetizo que te vas a casar con tal persona, te profetizo que vas a ganar la lotería, te profetizo que vas a ser presidente. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Son adivinanzas y la adivinanza es pecado. Por eso algunos piensan que profecía es lo que ellos te adivinanza. Te profetizo que vas a mañana hacer. Eso es adivinanza, eso era divino. Y la Biblia que habla contra lo adivino y que echan suerte, pecado es. Entonces, ¿a qué se refiere la profecía? A cosas que van a acontecer sobre Israel, revelaciones sobre lo que se trata del tema de Dios, de lo que está ocurriendo. Y algunos tienen ese don que Dios le va revelando. El que nosotros estemos entendiendo, yo pienso, ¿no? En este tiempo, sobre las 12 tribus de Israel, sobre la casa de Judá, la casa de Israel, sobre Efraín, y sobre Jesús que murió en la cruz por su esposa que había cometido pecado. Todo eso que estamos entendiendo a través de la Biblia, yo creo que Dios nos está revelando. Creo que Dios nos está mostrando. De las fiestas bíblicas. Eso Dios nos está abriendo el entendimiento. Esos son profecías sobre Israel que nos está mostrando. Es un don entonces. Después, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Esto es interesante. ¿Entendían que era discernimiento de espíritus? Discernimiento de espíritus. Yo, por ejemplo, le veo a una persona y ya puedo saber, atiendan muy bien, ya puedo saber qué está pensando. Puedo saber que lo que me está diciendo es falso. Exactamente está hablando falsamente. Por eso, si yo estoy hablando, tengo que hablar sinceramente. Porque si estoy hablando falsamente y hay aquí alguien que tenga el don de discernimiento de espíritu, me va a delatar, me va a descubrir. ¿Se acuerdan cuando Giesi, ¿no? Vamos a Giesi otra vez. Se fue y vino y después le dijo a Eliseo, ¿dónde estabas? No, en ningún lado. Yo estaba también ahí cuando tú le pedías el dinero al sirio, a Naamán. Así le habla, ¿no? Yo estaba también ahí. Él ya podía entender el corazón de Giesi. Ya podía leer su corazón. También, otro caso, él ya sabía lo que... Cuando le estaban limpiando, una mujer pecadora le estaba limpiando a Jesús con su cabello. Si conocía a quién es esta mujer, ¿no? Te voy a contar una historia. Le dice, ¿qué señor? Jesús ya estaba leyendo lo que estaba en su mente. Jesús ya sabía lo que ellos tenían en sus corazones. Porque él ya sabía lo que había en sus corazones. También Pedro, cuando viene Ananías y le ofrece, Pedro, he orado a Dios y he vendido mi heredad por este monto. Quiero entregar todo al Señor. ¿Qué le dice? ¿En cuánto vendiste? En tanto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Quiere decir que Pedro tenía ese don. Podía saber que estaba mintiendo. Entonces es muy importante, yo no sé el nivel de cada persona, pero Dios sabe. Muchas veces ni la persona no sabe. Muchas veces ni algunos no saben que tiene ese don. Pero Dios empieza a manifestar de a poco. Algunos tienen ese don de saber, este está hablando cosas falsas. Ahora, otra vez, todos tenemos la capacidad de discernir si alguien nos está diciendo cosa falsa o cosa verdadera. Porque tenemos la escritura. Recuerden que espíritu es la cosa dada por Dios. Y todos hemos recibido ese don de espíritu. Pero algunos en más nivel más avanzado. Es por eso que algunos no van a ser fácilmente engañados por falsa doctrina. Pero otros algunas veces no tienen tanto discernimiento y cualquier doctrina engañosa caen fácilmente. Vos te vas a dar cuenta si alguien te está compartiendo algo y no tiene fundamento bíblico, fundamento torádico, fundamento del Taná, del Antiguo Testamento, de los profetas, entonces te está hablando falso. Si tenés discernimiento bíblico, o sea, la palabra, el discernimiento del Espíritu, te vas a dar cuenta que lo que te dice no es verdadero. Me estás engañando. Igual que decía un comentarista, que vos, por ejemplo, estás presentando, sí, vamos a luchar contra la corrupción político, vamos a luchar contra la corrupción, impunidad cero. Y vos estás hablando en un canal y ven que en el canal sale doble pantalla y en otra pantalla sale cuando vos estás recibiendo coima de otros que te grabaron todavía. Así, y vos estás diciendo que vamos a luchar contra la corrupción.
Hace rato que te pillaron ya. Así también, ya la tele, los camarógrafos ya discernieron todo que son mentirosos. Algo así. Imagínense que alguien ya pueda distinguir que realmente qué vos andás haciendo. Que haya aquí ese que tenga esa capacidad. Realmente vos estás creyendo en Dios, tu mente está a otro lado. Bueno, Dios le da a la gente, a algunas personas, esa capacidad. No sé si hay entre nosotros, si hay, por favor quiero ponerme a prueba. Quiero que me disciernan si hablo lo correcto o no. Si aparece alguien con ese don, Entonces, todos los dones, recuerden que todos nosotros tenemos los dones. No es que, pero algunos tienen un poco más elevado. No porque son especiales. O sea, nadie tiene los dones más elevados por ser más especial que otros, porque Dios nos ha permitido. Pero todos tenemos la capacidad de manifestar y manejar estos dones. Y a través de estos dones es que la gente, el mundo, va a volver a glorificar a Dios. Al ver cuando vos orás por alguien y es sanado, a ver cuando vos interpretás la escritura, a ver cómo vos sabiamente hay que comportar, la gente va a empezar a glorificar a Dios otra vez, va a alabarle a Dios. Después también discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lengua. Ahí se completan los 9 dones, ¿no? A algunos le dan la capacidad de poder hablar otras lenguas. Y recuerden algo muy importante, si esa lengua no puede ser interpretada, no es una lengua, entonces no es un don de lengua. Es una lengua, puede ser también una lengua diabólica. Porque en la cultura de Corintio, y justamente que después en el 14 por ahí va a hablar de las lenguas, había también dones de lengua pero diabólicos. Había gente que hablaba, y ahí todavía no, cuando se hacen los hechizos, di la palabra mágica, así ahí no. Había lenguas diabólicas también. Entonces por eso el don de lengua se complementa con el intérprete. Algunos no tienen el don de lengua, pero sí tienen el don de interpretar lo que el otro dice. Así era. Quiere decir que si hay un intérprete, quiere decir que ese es un lenguaje, es una lengua. Tal vez ellos no conocen de dónde, pero Dios le está dando a esa persona. Por eso es muy importante ese punto. Entonces, si en una congregación alguien habla algo que nadie entiende, ¿alguien entendió lo que dijo, lo que dije? ¿Nadie entendió? Entonces, cállate nomás. Si no hay quien interprete, cállate. Pablo decía así, ¿no? Si no hay intérprete, quiere decir que esa lengua no es de Dios. Si yo empiezo a hablar una lengua y Dios porque si Dios me da el don de lengua, también tiene que manifestar el intérprete. Sí o sí, van a venir juntos esa tanda. Bueno, de lengua. Pero todas estas cosas, versículo 11, vamos a terminar con esto. Todas estas cosas las hace uno, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice ahí? Como Él quiere. El mismo Espíritu, el mismo poder de Dios, como Él piensa que le conviene a tal persona, a tal congregación, a tal grupo, manifiesta sus dones. Él cree que en esta congregación hace falta estos dones, Él le da. Él cree que acá no hace falta estos dones, no le da. Por eso no es necesario juzgar a una iglesia porque vemos que no tiene estos dones. O algunos, ¿por qué ustedes no hay en su iglesia tales dones? No. Dios cree así. Dios piensa así. Y si Dios te da, o Dios le da a tu iglesia, o a tu pastor, o a tus miembros, estos dones, no es para que vos te sientas especial, ni mejor que otro. Es porque Dios ha querido. Simplemente no. Es por eso que el problema era con los dones, que mucha gente no entendía este punto. Por eso Pablo le dice, no quiero que ignoren estas cosas. Justamente lo que la gente está ignorando mucho. ¿Por qué vienen estos dones especialmente en algunas personas? Porque Él quiere, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aunque tenemos diferentes miembros, dice. Está escrito eso en Romanos capítulo 12, también puede leer como referencia, Romanos 12, 6 al 8. Pero cada miembro tiene diferentes funciones, pero todos los miembros son uno en el cuerpo. Nadie es especial ni nadie es indispensable. Todos son uno. Hasta esta mi uñita de aquí, ¿no? Yo arranco mi uña, esta mi uña, va a dolerme terriblemente. Es necesario que esté ahí.
mi cabello, ¿eh? mi pelo en la nariz. Todo, por alguna razón, están ahí, ¿no? Esto me defiende de cosas también, del polvo, de la tierra, estas que están en mi oído. Todo lo que tengo tiene una función. Así está. Entonces, todos nosotros entonces somos fundamentales para Dios. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, o sea, bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y otra vez haciendo referencia a lo que pasó con Israel en el desierto. Ellos también fueron bautizados por por la misma agua, pasaron todo el mismo mar y estuvieron todos debajo de la misma nube. Todos estaban iguales. Eso era el pueblo de Israel. Un día ellos después fueron esparcidos, pero ahora Dios le va a juntar todo otra vez para que sean un solo pueblo. Acá también está explicando, todos nosotros venimos y somos parte de un solo cuerpo, de un solo Dios, de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. Amén. Entonces bebemos de un mismo espíritu, ¿qué quiere decir? La palabra que Dios nos da. Ese mismo espíritu es la Torah, la escritura. Jesús es el verbo encarnado, la Torah viva. Por eso mañana cuando Jesús le toca al leproso, dice que en la cultura judía, ellos creen, esa cultura judía, que conste, que cuando ellos tocan la Torah, o sea, el rollo de la Torah, ellos pueden recibir toda clase de sanidad, milagros. Ellos creen eso. Pero fíjense que en aquel tiempo un leproso se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, sí quiero, dice, y le toca. ¿Y qué pasa con el leproso? Queda sanado. Porque él era el verbo, la palabra viva. La palabra tiene poder para sanar, dice en la Escritura. Por eso ellos creían así, porque está escrito que la palabra tiene poder para sanar.